Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12: Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llama la atención en este Evangelio de Marcos, capítulo 3, que Jesús no es tan, entre comillas, democrático para decidir quién va a seguirlo como discípulo y también como apóstol. Aquí la iglesia comienza a ser apostólica. Jesús es la piedra fundamental de la iglesia, claro, pero los 12 apóstoles son las 12 columnas de la iglesia, y entre ellas también tenemos una piedra sobre la piedra, que es Pedro. Por eso menciona en primer lugar a Simón, al que puso sobrenombre Pedro. Y insisto que Jesús llama a los que quiere. Lo dice claramente Marcos. Jesús lo rezó, lo pensó y finalmente llamó a su lado a los que quiso. Y es que la vocación depende del querer de Dios. Dios quiere para cada uno de nosotros un plan. Él tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Alguien podría decir: Jesús se equivocó al elegir a estas personas porque eran muy débiles, no eran personas muy idóneas para realizar esa tarea tan grande. Por ejemplo, el mismo Pedro lo negó 3 veces, Santiago y Juan, el evangelista Marcos los llama hijos del trueno porque tenían mal carácter, y también Judas Iscariote fue el que lo traicionó. Si Jesús es Dios y lo sabe todo, ¿por qué eligió a estas personas tan débiles y tan falleras? Sin embargo, Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenía un plan perfecto para estos discípulos, para estos apóstoles, y claro, como somos libres, no siempre estamos haciendo la voluntad de Dios y a veces nos desviamos del plan A. Pero a pesar del pecado, Dios siempre tiene un plan B y un plan C para que sigamos adelante, creciendo, madurando como hijos de Dios, como discípulos misioneros, y así finalmente hacer su voluntad. Inclusive en el caso de Judas, se estaba haciendo la voluntad de Dios. No porque Dios quisiese que Judas traicionase a su hijo, sino que porque Dios lo permite por un bien mayor. Y bueno, el caso es que Jesús les da esta autoridad de evangelizar, de construir la iglesia como piedras fundamentales, y también les da el poder de expulsar demonios, porque para eso vino Jesús al mundo, para salvarnos del pecado y para liberarnos de la tiranía de este ángel maligno que es Satanás, que, claro, ejerce un dominio sobre nosotros por el mero hecho de nacer con el pecado original, y cada vez que nosotros pecamos, abrimos puertas a la acción de más demonios que vienen a influenciar de manera ordinaria y extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros. Entonces es necesario hacer este trabajo de limpieza, de sanación, de liberación, que Jesús realiza permanentemente, expulsando demonios, sanando enfermedades físicas, mentales y espirituales, y que la Iglesia tiene la tarea de continuar a lo largo de los siglos y siglos, sobre todo en estos tiempos en que vemos que el demonio está con mucho poder actuando en el mundo, en las estructuras sociales, culturales, políticas, y bueno, por algún motivo tiene más poder en estos tiempos para desviar a los llamados de Dios
por caminos que no corresponden a la voluntad divina. Por eso entonces hoy nosotros meditamos en esta vocación que recibieron los 12 apóstoles, que fueron elegidos con tanto amor por el nombre, cada uno de ellos, y reconocemos que cada uno también es un elegido por el mero hecho de existir, de vivir, y estamos llamados todos a la santidad y a cumplir una tarea particular que Dios ha pensado eternamente en el caso de cada uno de nosotros. Aceptemos esta vocación. No hay nada más bonito que decir sí al plan de Dios, como María Santísima. He aquí la esclava del Señor. Ayer escuchábamos el Salmo. He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Que cada día que pase podamos entonces adiestrar nuestra voluntad para someterse a la voluntad divina, tratando de luchar contra nuestras pasiones desordenadas, contra los estímulos del mundo que nos apartan de Dios, y finalmente logrando que nuestra voluntad esté completamente conforme a la voluntad de Dios, de tal modo que hacer los mandatos del Señor, cumplir sus designios en nuestra vida, sea nuestra mayor alegría, nuestro mayor gozo. Que Dios nos ayude entonces y bendiga a los sacerdotes y obispos principalmente, que son los llamados a continuar la tarea sacerdotal de Cristo como ministro que se entrega en la cruz, sacerdote, profeta y rey, redentor, y haga que los apóstoles modernos, los obispos de hoy, con sus sacerdotes que les ayudan, podamos cumplir cabalmente su voluntad, a pesar de las dificultades y de las grandes pruebas que estamos viviendo como iglesia y en general en el mundo entero.